Antes de juzgarme, debes saber que aquel día creí que mi hijo venía a celebrarme, no a borrarme de su vida. Me llamo Marta, tengo 62 años, vivo sola en una casa modesta en las afueras de Bogotá, y he dedicado más de 30 años a criar a un hijo que siempre fue mi orgullo. Cada cumpleaños preparaba su plato favorito y esperaba su llamada con ilusión, pero aquel 20 de mayo todo cambió. Esa mañana me desperté con el mismo cosquilleo de esperanza que había sentido tantas veces antes, imaginando abrazos y velas encendidas. Salí de mi habitación con el corazón palpitando y bajé a la cocina. Puse 2 sillas junto a la mesa con mantel floreado y mis jugos de frutas en vasos altos, esperando escuchar el timbre. Pero el reloj marcó las 2 y el silencio se volvió insoportable, hasta que por fin escuché el golpe seco en la puerta. Abrí con una sonrisa, y allí estaba él, con un ramo marchito en la mano y una maleta a sus pies. Sonreía con esa misma ternura de cuando era niño, me dijo feliz cumpleaños. Mami, con voz firme y fría al mismo tiempo, levantó la vista y añadió: Acompáñame sin esperar explicación alguna. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Metí la mano en el bolsillo buscando las llaves de mi auto, pero él ya caminaba tras de mí por el pasillo rumbo al garaje. Entré en el coche y él cerró la puerta con cuidado, sin ni siquiera rozar mi rodilla. Condujo por calles desconocidas hasta detenerse ante un gran portón blanco rodeado de árboles con hojas de tonos ocres y rojizos. Quise preguntar, pero el nudo en mi garganta me lo impidió. Bajé del coche y me dirigí con pasos inseguros hacia la entrada. Leí el letrero maquinado que anunciaba Residence para adultos mayores, Willow Springs. Sonreí con amargura pensando que aquel paisaje otoñal había sido testigo de despedidas más dolorosas que cualquier atardecer. Recibí la maleta que él sostenía con mano apretada. Luego entré en un vestíbulo impersonal con suelo de mármol y olor a desinfectante. Un recepcionista en uniforme impecable me entregó un sobre con papeles legales y un poder notarial en mi nombre, firmados con letra que no reconocía. Mis manos temblaron mientras yo intentaba asimilar que mi vida quedaría cautiva detrás de esas puertas. Me dirigieron a una habitación estrecha, con paredes color crema y una cama ajustable que crujía bajo mi peso. Al sentarme, el frío del colchón me recorrió la espalda. Me quité el abrigo con gesto rígido y mis lágrimas se negaron a brotar. Aquel cuarto era mi regalo de cumpleaños. No había tarta ni globos, solo una soledad más profunda que cualquier madrugada en vela. Con el paso de las horas, repasé en silencio cada llamada enlatada que recibí de su voz, cada excusa en la que creí y cada abrazo que me dolió, con la certeza de que la traición duele más cuando llega de un hijo. Recordé las madrugadas en vela, ayudándolo con tareas escolares, y las noches en vela, velando su fiebre, y comprendí que había dado todo sin pensar en mí. Esa noche no pude dormir. El murmullo de las enfermeras y el pitido lejano del monitoreo me acompañaron mientras repasaba cada conversación, intentando descubrir las señales diminutas que ignoré y entender cómo el amor se vuelve un arma cuando quien lo empuña olvida agradecerlo. Al cuarto día apareció Ruby, una auxiliar de mirada afable y paso tranquilo. Me tomó las constantes vitales y me dijo que yo no debía estar allí al escucharla. Sentí un extraño alivio en medio de mi amargura. Ruby no se limitó a ofrecerme compasión. Ella escuchó cada palabra que le dije sobre mi hijo, mis dudas, mi dolor, y comprendí que aún quedaba un hilo de esperanza en ese lugar lleno de muros silenciosos. Al caer la tarde, Ruby regresó con un billete de lotería arrugado que había encontrado entre las páginas de la Biblia del señor Henley. Un residente fallecido. Nadie lo reclamó.
dijo con voz suave, sosteniendo aquel pedazo de papel amarillento. Aquella noche me senté frente a uno de los viejos computadores de la sala común. El escaso resplandor de la pantalla iluminó mi rostro mientras cotejaba. Los números memorizados hacía décadas, cuando comprábamos boletos por diversión, y al ver el resultado sentí un vértigo tan intenso que temí desvanecerme 1.000.000 de pesos. Susurré con el corazón encogido. No supe si celebrar o llorar. Imprimí la confirmación, la doblé con cuidado y la guardé junto a mi corazón, con el miedo de que aquel azar se convirtiera en mi salvación o en una nueva trampa. Sin embargo, supe que era el momento de tomar las riendas de mi vida y no esperar a que otros decidieran por mí. Continué en silencio. Aquel billete en mi sujetador era la llave de mi libertad, aunque aún no lo supiera por completo. Ese primer día en Willow Springs marcó el inicio de una lucha contra el olvido, contra el silencio y contra la traición, porque si el amor incondicional me llevó hasta allí, ahora su recuerdo me impulsaría a reclamar mi voz y mi dignidad, sin miedo a quedarme sola en un mundo que creía conocer y que había cambiado al ritmo de decisiones ajenas. A veces el castigo no llega con gritos ni con golpes, sino con el eco del olvido y la negación. Me di cuenta de esto el segundo día en Willow Pines, cuando supe que nadie más vendría a visitarme. Mi hijo, Ethan, había prometido llamarme cada semana, pero su número desapareció de los registros de la recepción como si jamás hubiera existido. Me sentaba junto a la ventana a mirar los robles temblar en otoño y me preguntaba si él todavía recordaba que alguna vez le tejí bufandas en invierno, que me quedaba despierta cuidando su fiebre, que renuncié a mi empleo en la biblioteca para poder estar en casa cada tarde cuando regresaba del colegio. Todo eso parecía haber quedado borrado por la distancia emocional que construyó a lo largo de los años, primero con excusas pequeñas que luego se volvieron hábitos permanentes. Al tercer día me atreví a preguntar a una de las enfermeras si alguien había dejado algún mensaje. Ella solo negó con la cabeza y me ofreció una gelatina de naranja como consuelo. Me instalé entonces en la rutina de la residencia, despertarme a las 6 para el conteo de signos vitales, desayunar avena sin azúcar y sentarme en la sala común, donde las sillas rechinaban como quejidos reprimidos. Era allí donde conocí a Beatriz, una mujer de voz baja y mirada lúcida, que hablaba poco, pero observaba mucho. Compartimos silencios durante días, hasta que un martes me preguntó por qué nadie me visitaba. Le respondí con una sonrisa que aprendí a usar en las fiestas familiares para ocultar las grietas de mi matrimonio. Le dije que mi hijo estaba ocupado con su empresa, que tenía 2 hijos y muchas reuniones, pero dentro de mí sabía que la ausencia era intencional, que formaba parte de algo mayor. Recordé entonces el último mes en mi casa, cuando Ethan comenzó a llevarse documentos del estudio con la excusa de organizar mis papeles financieros, y cómo insistió en que firmara formularios para proteger mis bienes. Si algo me sucedía, yo confié, porque eso hacen las madres, porque aun cuando algo duele, preferimos pensar que es por nuestro bien. Pero ahora todo cobraba sentido: los formularios, el poder notarial, el silencio. La residencia me convertí en un archivo almacenado fuera de vista, una obligación resuelta a través de terceros. Pero no era una mujer débil. Lo que ellos ignoraban era que antes de todo yo había sido bibliotecaria, y en mi tiempo libre había estudiado leyes por placer. Conocía las implicancias de cada documento que había firmado. Aunque me hice la desentendida, por precaución en mi maleta, escondí una copia digital de todo lo que Ethan había manipulado, y cada noche lo revisaba como quien acaricia una herida
para que no cierre mal. Beatriz fue testigo de mi proceso, sin preguntar demasiado. Solo me ofrecía papel y lápiz por si quería escribir cartas que nunca enviaríamos. Mientras tanto, la residencia seguía su curso con juegos de bingo y tardes de televisión mal sintonizada. La directora Helen pasaba ocasionalmente por los pasillos oliendo a desinfectante caro y sonriendo como si le importara de verdad cada uno de nosotros, pero sabía que no era así. Lo entendí el día que una anciana llamada Norma sufrió una caída en el baño y tardaron 40 minutos en auxiliarla. Ese día decidí que no solo esperaría mi salida, sino que diseñaría mi regreso en silencio, con cada detalle calculado. Sabía que Ethan no esperaba que yo actuara. Sabía que para él yo era parte del inventario desechado, como una lámpara vieja, pero no contaba con que mi mente seguía funcionando con la precisión de un reloj antiguo, uno de esos que nunca olvida la hora exacta de las traiciones, y menos aún la forma de reparar el daño con elegancia y sin levantar sospechas. Así comenzó mi plan, una lista meticulosa de pasos, nombres, contactos y rutas legales, una estrategia silenciosa como todas las que alguna vez usé para sostener una casa rota sin que nadie lo notara. Y esta vez no iba a ser diferente, porque la memoria puede doler, pero también puede servir como arma afilada cuando se combina con paciencia y determinación. ¿Alguna vez has sentido el peso denso de un edificio entero inclinarse sobre tu espalda mientras aparentas calma absoluta? Aquella madrugada, después de revisar por enésima vez las copias cifradas que mantenía en 3 memorias diferentes y de asegurarme de que cada respaldo estuviera oculto en ubicaciones imposibles de vincular entre sí, entendí que el juego había abandonado la fase de maniobras sutiles. Ahora se trataba de derribar murallas con la paciencia de la lluvia que abre grietas en la piedra. Mi primer paso fue contactar a Lucía Bermúdez, antigua jefa de riesgos en la firma mexicana, donde Mariana dirigió una reestructura que expulsó a medio departamento y terminó con 2 demandas selladas por confidencialidad. Lucía respondió a mi correo en menos de 1 hora y aceptó una videollamada desde un café vacío de Monterrey. Su acento cansado confirmó todo lo que temía. Despidos selectivos, incentivos perdidos, reportes alterados para justificar bajas y el mismo patrón de insinuaciones que después se convertían en acusaciones envenenadas. Con su testimonio grabado y transcrito en un documento notariado, pasé a la segunda fase: mapear el flujo de capital que Mariana desvió mediante consultoras fantasma registradas a nombre de su primo, un abogado especializado en fideicomisos opacos. Descargué estados de cuenta, aspirando al permiso residual que aún poseía, y tracé líneas rojas sobre una pantalla dividida. Pagos idénticos en cantidades ínfimas destinados a Uruguay, Panamá y Chipre, justo por debajo del umbral de reporte automático. Al unir los montos, surgió una cifra que duplicaba el presupuesto anual de desarrollo comunitario con el que la firma presumía responsabilidad social. El hallazgo me dio náuseas, pero también combustible. Mientras tanto, la narrativa oficial dentro de la empresa comenzó a mostrar fisuras. Un memorando interno, filtrado al portal financiero más leído del país, citaba fuentes anónimas que describían un clima de miedo fomentado por la dirección. Ese texto no lo envié yo, sin embargo actuaba como catalizador perfecto. Al día siguiente, la acción de la firma cayó 3 puntos. Supe entonces que el reloj corría a mi favor. Reuní a un pequeño círculo de aliados: Esteban, analista forense jubilado que disfrutaba de estripar metadatos como quien resuelve crucigramas, y Camila, practicante recién despedida que conservaba acceso de lectura a los sistemas satélite olvidados por informática.
Esteban rastreó el origen de los contratos firmados digitalmente con firma delegada, demostrando que Mariana había suplantado identidades de supervisores ausentes en viajes de negocio. Camila encontró correos donde se instruía a contabilidad a reetiquetar transferencias como gastos de bienestar laboral. Con todo armado, estructuré un dossier de 120 páginas sin una sola palabra de opinión, solo hechos, números y fechas. El plan era enviarlo a la Superintendencia Financiera junto con un informe confidencial para la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. Sin embargo, antes de pulsar enviar, necesitaba blindarme aún más. Por eso acudí a la periodista Marta Ruiz, conocida por exponer redes de corrupción sin ceder ante presiones. Le entregué un resumen encriptado que solo podría abrir si algo me ocurría. Ella aceptó bajo la condición de contrastar cada dato. Aquella noche regresé a mi apartamento y encontré la cerradura alterada. Nadie entró, pero el mensaje era claro. Dormí con la luz encendida y el celular grabando continuos videos de 10 minutos que subían a una nube privada. Al amanecer, me llegó una alerta. Mi nombre aparecía en un blog anónimo acusándome de manipular balances durante años. Las fechas eran imprecisas, los montos disparatados. Sin embargo, justo ese mismo día, Mariana convocó a una rueda de prensa sorpresa, anunciando que la auditoría revelaría responsabilidades individuales. Me presenté sin invitación. Cuando tomó la palabra, levanté la mano y en voz firme le recordé que toda auditoría interna debe ser independiente y sus resultados verificables. El silencio que siguió fue denso. Exigí que se hicieran públicos los metadatos de los informes que supuestamente me incriminaban. Titubeó apenas un segundo, pero ese temblor bastó para que un fotógrafo capturara su gesto. Horas después, la imagen circuló en redes, acompañada por mi propio comunicado, donde ofrecía remitir el dossier a cualquier organismo regulador interesado. En menos de 24 horas, recibí notificación oficial. La superintendencia abría investigación preliminar y solicitaba mi colaboración. Mientras imprimía la carta, noté que mis manos no temblaban. Recordé entonces la primera lección que aprendí revisando libros contables. Los números también cuentan historias, y a veces la única manera de escuchar la verdad es dejar que hablen sin adornos. Aquel fue el momento exacto en que comprendí que la caída de Mariana no sería un estallido dramático, sino el resultado inexorable de cada cifra mal oculta, de cada firma falsificada y de cada silencio impuesto. Porque cuando se siembran mentiras en hojas de cálculo, la cosecha siempre llega en forma de decimales que no encajan. Y yo llevaba años afinando el oído para ese crujido minúsculo que anuncia el derrumbe de los gigantes de papel. Enganchar el impulso exigía convertir cada segundo en combustible, y por eso me obligué a respirar con calma, mientras la tormenta mediática se expandía como una mancha de tinta sobre el prestigio de la firma. La apertura de la investigación oficial fue apenas el preludio de una semana sofocante en la que los teléfonos no dejaron de vibrar y los pasillos del edificio principal se llenaron de murmullos nerviosos que hablaban de renuncias inminentes y de correos pidiendo asesoría jurídica urgente, pero mi atención se centró en un frente más silencioso, el de las evidencias que todavía faltaban para cerrar el cerco alrededor de Mariana. Sabía que aunque la superintendencia tomara mi dossier como punto de partida, la batalla real se libraría en la exactitud de los registros internos y en el rastro digital que ella y su círculo habían tratado de borrar. Así que me instalé en un coworking anónimo mientras un torrente de nubes grises cubría la ciudad
y me dediqué a reconstruir el calendario detallado de aprobaciones financieras de los últimos 18 meses. Cada transacción sospechosa recibía un código que remitía a la fuente primaria y a la captura de pantalla correspondiente, y a medida que la matriz crecía, podía verse la silueta de un esquema deliberado en el que se mezclaban fondos de innovación falsa con pagos de consultoría destinados a empresas sin empleados registradas en guaridas fiscales. La estructura era tan precisa que parecía un laberinto diseñado por un matemático sin escrúpulos. Cantidades siempre por debajo de los límites de doble revisión, firmas delegadas durante eventos externos, facturas fechadas en fines de semana, todo envuelto en lenguaje de eficiencia. Sin embargo, los algoritmos forenses de Esteban comenzaron a generar alertas rojas que desnudaban la repetición de IP y la manipulación de campos de metadatos, y Camila complementó el mapa al detectar que varios pagos se procesaban desde un servidor intermedio que solo podía activarse con un token físico asignado a Mariana. Con esos hallazgos preparé un segundo reporte cuyo título provisional era Secuencia de autorizaciones no éticas. Lo encripté y lo envié al fiscal asignado para demostrar que la marea de indicios pasaba a ser evidencia sólida. Fue entonces cuando Mariana contraatacó con el recurso que menos esperaba: la filtración de un audio editado donde se escuchaba mi voz aconsejando a un colega manipular cifras para mejorar indicadores, un montaje burdo pero eficaz para sembrar duda. La grabación se publicó en un portal sensacionalista y durante horas las redes arderieron con titulares que me retrataban como un topo resentido. Sin embargo, mi precaución me había llevado a instalar en mi oficina un sistema de cámaras internas que registraba actividad las 24 horas, y el día en que supuestamente di esas indicaciones, yo estaba presentando un reporte ante el Comité de Riesgo, registro audiovisual que conservaba junto a las actas firmadas. Respondí con un comunicado donde ofrecí compartir ese material con cualquier organismo independiente, y a los pocos minutos un editor respetado reprodujo mi rectificación completa, sin cortes. La maniobra perdió fuerza y se volvió contra su autora cuando peritos de la Fiscalía comprobaron que el audio contenía capas de compresión incongruentes y segmentos tomados de reuniones distintas. Mientras tanto, la presión interna alcanzó su punto de ebullición. 2 gerentes enviaron correos al Consejo solicitando licencia temporal hasta aclarar responsabilidades. El director de cumplimiento solicitó protección de denunciante y la firma anunció una auditoría externa dirigida por un despacho internacional. Era el comienzo del desmoronamiento público, pero yo seguía cuidando cada paso. Concerté un encuentro discreto con la procuradora adjunta en un edificio gubernamental cargado de historia y le entregué un disco cifrado con las trazas de código que probaban la alteración sistemática de la plataforma contable. Escucharla. Expresar que aquello equivalía a sabotaje corporativo me permitió medir la magnitud legal que adquiriría el caso. En paralelo, activé un protocolo de seguridad que incluía notificar a mis padres y alojarlos fuera de la ciudad, porque empecé a recibir llamadas anónimas que colgaban tras 3 tonos, y una noche un dron sobrevoló mi balcón durante minutos. No era paranoia, sino lógica pura. Cuando los números acorralan a quienes se sienten intocables, estos recurren a intimidaciones primitivas. Pese a todo, continué asistiendo a las citaciones oficiales con mis libretas ordenadas y mi voz pausada, mientras la prensa comentaba que Mariana evitaba responder preguntas directas y su abogado emitía comunicados crípticos. El viernes por la tarde la superintendencia anunció en rueda de prensa
que congelaba temporalmente las funciones ejecutivas de la dirección mientras se completaba la investigación y que designaba a un administrador especial. Al oír la noticia desde la ventana del coworking, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque la estructura de dominación comenzaba a agrietarse. Vértigo porque conocía la siguiente jugada de Mariana y no la subestimaba. Seguramente intentaría negociar inmunidad delatando a colaboradores menores, responsabilizando a proveedores o inventando otra historia de seducción invertida, pero ahora las piezas estaban demasiado interconectadas y cada argumento suyo chocaría con una factura, un correo, una pantalla de servidor. Regresé a mi apartamento cuando oscurecía y descargué los últimos logs que Camila envió antes de desconectarse por seguridad. Al abrir el archivo final, observé la confirmación de que el token físico de Mariana había iniciado sesión fuera de horario durante la noche previa a su filtración de audio, y supe que aquel comprobante sellaba su destino. Apagué la luz y me quedé contemplando la ciudad iluminada, pensando que a veces la justicia avanza despacio, pero es inexorable como el tic-tac que anuncia la medianoche en un edificio donde todos fingen no escuchar. La diferencia es que algunos llevamos años afinando el oído. Detente un instante y escucha el rumor de fondo que resuena en todo edificio cuando alguien retira las alfombras y deja al descubierto los engranajes oxidados del poder. Eso fue lo que ocurrió la mañana en que la Fiscalía, escoltada por peritos forenses y por la prensa que aguardaba fuera, con micrófonos temblorosos, ingresó al piso 24 para ejecutar la orden de captura contra Mariana Arbeláez y 2 directores más, una escena casi cinematográfica que yo observé desde la acera opuesta con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo a un ritmo que no sabía si era de triunfo o de duelo. Durante semanas me había preparado para este desenlace, pero verlo materializado era muy distinto a imaginarlo. No hubo forcejeos ni grandes proclamas, solo el estruendo silencioso de los portátiles incautados, el crujir de archivadores abiertos, el sonido de tacones que ya no marcaban territorio, sino que se arrastraban sobre la cerámica en señal de derrota. En ese mismo momento, en varias cuentas bancarias de jurisdicciones opacas, los fondos que Mariana trasladó para su red de consultorías fantasma quedaban inmovilizados por orden internacional, y el administrador especial se comunicaba con clientes clave para garantizar la continuidad operativa. La firma no se desplomó gracias a la solidez del equipo que aún creía en el trabajo honesto, pero el aura de intocabilidad que había protegido a la ejecutiva cayó en segundos. Mientras tanto, yo debía resolver mi propio futuro, así que acepté la invitación de la superintendencia para convertirme en asesor externo durante la transición y me mudé temporalmente a un apartamento discreto cerca del Parque Nacional, donde cada noche revisaba los kilométricos anexos del proceso penal. Allí comprendí que exponer la verdad no basta. Hay que custodiarla para que no sea manipulada después, y por eso decidí firmar una declaración jurada en la que renunciaba a cualquier compensación económica ligada a la eventual quiebra de la compañía, siempre y cuando el dinero recuperado fuese destinado a fortalecer programas internos de ética y a becas para estudiantes de contabilidad forense. No quería que mi causa se confundiera con una venganza financiera. Deseaba construir algo que trascendiera el derrumbe. Sin embargo, el costo personal se hizo evidente cuando mi teléfono sonó una noche a las 2, y al otro lado escuché la voz quebrada de mi madre diciéndome que un vecino le había insinuado que yo era un soplón que vendía secretos,
Respiré hondo, la calmé y le expliqué que permitir que las injusticias continúen en silencio es la verdadera traición. Pero su temblor me recordó que toda victoria deja heridas. El juicio se abrió al público en una sala amplia, iluminada por frías lámparas LED y presidida por una jueza que no pestañeó ni siquiera cuando Mariana intentó presentarse como víctima de presiones internas. Los fiscales expusieron la cronología que había elaborado con el equipo de Esteban y Camila, desenrollando un hilo que demostraba la apropiación sistemática de recursos mediante autorizaciones en cadena, transferencias fraccionadas y contratos simulados. Hubo momentos difíciles, como cuando los abogados de la defensa reprodujeron de nuevo el audio manipulado y sugerían que yo buscaba ocupar el cargo ejecutivo. Pero la presentación del video completo que mostraba mi presencia en el comité durante la supuesta conversación falsa pulverizó aquella estrategia. Tras 3 semanas de audiencias, testigos y peritajes, la jueza leyó su decisión: culpables de fraude agravado, falsedad documental y concierto para delinquir. La sentencia incluyó cárcel efectiva y la inhabilidad para ejercer cargos directivos por 1 década, además de la obligación de reparar a la firma y a los pequeños inversionistas afectados. Al escucharla, no sentí euforia, sino un alivio grueso que descendió por mi espalda como agua tibia. Al salir, la lluvia golpeaba los adoquines y yo caminé sin paraguas, dejando que el agua mezclara lágrimas, que ni siquiera sabía que estaban ahí. Días después, recibí un correo del Consejo Interino ofreciéndome la posibilidad de regresar como director de una nueva unidad antifraude con plena autonomía, pero ya había tomado otra ruta. Junto con Camila, fundamos un centro independiente de análisis de riesgo que ofrece a empresas auditadas la verificación imparcial de sus sistemas, y Esteban dirige el laboratorio digital que rastrea manipulaciones en tiempo real. La primera vez que dicté un taller para jóvenes auditores, conté la historia sin nombres rimbombantes, solo la esencia: cómo la línea entre el abuso de poder y la integridad se dibuja en pequeños gestos cotidianos y cómo el silencio cómplice puede engrandecer monstruos. Al terminar, muchos estudiantes se acercaron con ojos encendidos y comprendí que aquella noche interminable en que comencé a archivar evidencias no había sido solo una defensa individual, sino la semilla de algo más grande. Ahora, cuando camino por la ciudad y veo el reflejo de los edificios de cristal, recuerdo que tras cada fachada hay historias no contadas, y me repito que mi tarea consiste en escuchar los susurros antes de que se conviertan en gritos. Quizá ese sea el verdadero legado: convertir la vigilancia ética en costumbre y la valentía en hábito, porque ningún sistema es infalible, pero las personas que se niegan a callar pueden inclinar la balanza. Esa certeza me permite dormir con la conciencia ligera, aun sabiendo que siempre habrá nuevas paredes que golpear para que la justicia despierte.